Muy buenas tardes, apreciados maestrandos. Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a esta nuestra segunda sesión de nuestra materia Medicina Forense, en la que, como hemos venido hablando, juega un papel muy importante dentro de toda esta investigación que se despliega al tener un acto que la ley califica como delito. Y por ello, pues existen diversas aristas que hay que cubrir para poder concluir una investigación y llevarla a buen puerto. Es muy importante, fíjense actualmente, el papel que juegan los dentistas dentro de las instituciones de procuración de justicia. Lastimosamente, no en todas las procuradurías, o casi ninguna, se cuenta con algún dentista que pueda estar ejerciendo la odontología forense o estomatología forense. ¿Por qué les comento que es muy importante el hecho de que dentro de la investigación se encuentre un estomatólogo? Esas estructuras dentales de los cadáveres pueden llevarnos a una identificación de personas. Con el paso de la historia, hemos visto cómo ha ido cobrando vigencia y desafortunadamente hoy, con la cuestión de inseguridad que vivimos en nuestro país, en materia de desapariciones, de desastres naturales, de guerrillas, de todas estas cuestiones que llegan a poner la integridad y la vida de una persona en peligro, pues lo más relevante es buscar este apoyo de un odontólogo o estomatólogo forense. ¿Por qué? Porque ellos llevan la memoria histórica de nuestras atenciones bucales. Ellos deberían de llevar un expediente clínico, como cuando vamos al médico y nos hace un expediente clínico, de la misma forma debería de ser en cuestión de odontología. ¿En razón a qué? En razón a que en muchas ocasiones es la única forma de poder identificar el cadáver o los restos de una persona. Y les decía, lastimosamente las personas desaparecen, con el transcurso de muchos años pueden encontrarse sus cuerpos y para poder identificarlos de una manera plena, la odontología adquiere vital importancia. Por tanto, constituye una notable labor de identificación ante y post-mortem, es decir, antes de muerto y posterior a ello, toda vez que permite tener una orientación acerca de la estimación de la edad odontológica de las personas, los hábitos bucales con los que contemos y nuestra posible ocupación, el lugar de origen e inclusive su posición económica, así como también la responsabilidad profesional y en general el estudio de los restos humanos. ¿Por qué les señalaba que pueden reconocer la edad de las personas en relación a el tamaño de nuestros dientes, los hábitos bucales, es decir, si, no sé, había un cepillado 3 veces al día, si había alguna caries atendida o no la había. En muchas ocasiones a las personas se les llegan a romper los dientes y bueno, simplemente siguen manejándose así, no van al dentista que les haga una resina y por lo tanto queda asentado dentro de su historial médico, de su historial clínico. ¿Por qué les hace referencia también aquí la información que les estoy compartiendo en cuanto a la posición económica? Porque también dentro de las resinas, dentro de las coronas, dentro de las amalgamas, dentro de las incrustaciones, dentro de las porcelanas, existen niveles y derivado de ello es que también nos podemos hablar de niveles en cuanto a costo. Y una persona de bajos recursos, pues obviamente no va a poder comprar o pagar más bien una resina. O los implantes dentales, que hoy por hoy también están un tanto elevados, pues bueno, una persona con una posición económica va a poder realizar este tipo de arreglos bucales. Y quiero ilustrar con ello el tema de lo que les decía, la cuestión de los dientes, la cuestión de las reparaciones que en algún momento se lleguen a dar en estos esqueletos. Ahora ya pueden ayudarnos a esclarecer la personalidad, la edad, el rango económico y, por qué no decirlo también, en una prueba de ADN puede también determinarse si es o no es la persona desaparecida a la que estamos buscando. Pero fíjense, esto es muy
de antaño, ¿no? O sea, el tema de los datos históricos en cuanto a incrustación de piedras dentro de la cavidad bucal es muy antigua. Nos refiere aquí la historia que a la llegada de los españoles, la cultura mexicana contaba con estos beneficios. El corte que se le hacía a los dientes era muy singular, sus adornos, y esto era ¿para qué? Para distinguir a las personas, a los dirigentes dentro de los capullis, es decir, dentro de las ciudades. ¿Qué tanto rango tenían? Pues qué tantas piedras y de qué tipo de piedras ostentaban dentro de la boca. Y asimismo, y desacuerdo con el color, de acuerdo, perdón, con el color de la piedra incrustada, era el rango que tenían. Si era a lo mejor el hijo de algún emperador, si era a lo mejor uno de los guerreros de mayor rango. Estos trabajos dentales ya eran una forma de identificación dentro de las tribus, es decir, también esta cuestión de poder pues adornar con piedras preciosas o limar de determinada forma los dientes, podían distinguir de qué tribu a qué tribu eran a las que pertenecían. Y entonces podemos concluir que el tema de la odontología era ya un método de identificación y de diferenciación entre los habitantes de nuestro antiguo México. Esta aplicación científica, es decir, ¿desde cuándo empieza a ser una aplicación efectiva y científica dentro de México? Bueno, se inicia en el Servicio Médico Forense del Distrito Federal en el año de 1974, al crearse el Departamento de Odontología Forense bajo la responsabilidad del doctor Óscar Lozano y Andrade. ¿Para qué? Pues obviamente para el auxilio de diversas procuradurías en aquel entonces, ahora Fiscalías de la República, para poder identificar los cuerpos o los esqueletos o los restos óseos que podían tener en sus manos. Y sobre todo en los casos en los que las técnicas convencionales no habían tenido éxito y también colaboraban en la identificación de víctimas resultados de los magnos desastres ocurridos en el Estado mexicano. Es decir, si nosotros hablamos un poco, por ejemplo, de esta cuestión en cuanto a los desastres naturales, pues nos podemos dar cuenta que existían muchísimas personas a lo mejor sepultadas y estas personas sepultadas como tal nos ayudaban a poner en práctica este tipo de servicios. ¿A efectos de qué? De una identificación. Eso es algo que no podemos perder de vista. Ahora, dentro de la medicina forense también existen diversas formas en las que una persona puede llegar a perder la vida. Y esto es, o llegan a hacerse adictos a través de la toxicología forense. Pero vamos a adentrar. ¿Qué es la toxicología forense? Esta es una disciplina que estudia los efectos adversos, es decir, los efectos que llegan a causar sobre el organismo sustancias exógenas, así como los síntomas que éstas provocan, los mecanismos y tratamientos de las intoxicaciones por drogas, venenos o fármacos. Lastimosamente también, la realidad que vivimos hoy en materia de niñez, de juventud, pues nos encontramos ahora ya con diversos tipos de sustancias que pueden llegar a causar una intoxicación en el cuerpo de las personas que los ingieren. Llámense drogas, llámense venenos, llámense fármacos, y la toxicología forense justamente aplica en estas nociones en cuanto a la importancia judicial para establecer este nexo causal entre la presencia de un veneno u otra sustancia de interés toxicológico y un daño a la salud o a la muerte de una persona. Entonces, es también la toxicología una rama más de la que nos podemos apoyar dentro de la medicina forense para poder determinar por qué tipo de sustancia la persona está intoxicada o, en el peor de los casos, puede llegar a perder la vida. En el papel toxicológico forense es muy importante precisar quién será el encargado de analizar las sustancias potencialmente tóxicas y el del médico legal
quien se limitará a tomar las muestras y el análisis del lugar. Y el toxicológico forense va a determinar la naturaleza de la sustancia, dosis y distribución de los órganos, mientras el médico legal provee las sustancias útiles que el toxicólogo va a analizar. Fíjense bien, cuando nosotros nos encontramos en una escena del crimen o en un lugar del hallazgo y como tal no encontramos algún arma blanca, no encontramos un arma de fuego, pero encontramos sustancias que están ahí y que pues al analizarlas, igual el médico forense puede llegar con el cuerpo de peritos, como ya lo veíamos en la sesión anterior, y hacer un levantamiento y una fijación de todos los elementos e indicios que puedan llegar a encontrarse. Sin embargo, si hay residuos, el médico legal no va a decir o no se va a meter al estudio como tal, tendrá que girar un oficio al toxicólogo forense a efectos de que determine qué sustancia es la que se encontraba en el recipiente que tienen en cadena de custodia. ¿Para qué? Para poder determinar si entonces el cuerpo que ya es sin vida finalmente es el resultado de haber ingerido este producto. ¿Ok? Ahora, encontramos dosis también en cuanto a dosis letales, en cuanto al efecto que llegan a causar dentro de las personas. La lejía, CDS, MMS, gramos de hipoclorito de sodio, gramos de clorito de sodio, gramos de dióxido de cloro. Prácticamente este dibujo que nosotros vemos aquí, pues si lo vemos en alguna sustancia, sabemos que es peligrosa y que debemos utilizarla con mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, hay dosis que son dañinas para la salud, nocivos para la salud y que en algún momento también pueden llegar a causar una intoxicación. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo es letal una dosis? ¿Cuándo al ingerir o al estar en contacto con alguna dosis puede llegar a ser letal? Fíjense bien, todo fármaco tiene una dosis terapéutica, tóxica y letal. Y esta dosis se calcula en atención al peso, la talla y la edad. Por eso cuando nosotros tomamos, así de simple, un desenfriol o una pastilla para la gripa, es importante revisar si podemos dar ese medicamento a menores de 18 años. Caso contrario, estaremos causando que esa dosis pueda llegar a intoxicar o llegar hasta ser letal para los menores. Y es importante considerar la clasificación de las dosis o formas del uso de los fármacos. Un uso nocivo, este patrón de uso de sustancias pueden llegar también a ser psicoactivas que producen daños en la salud y este daño puede ser físico o mental. Uso peligroso, fíjense bien, tenemos ya el uso nocivo. El uso peligroso es este patrón de sustancias psicoactivas que incrementan el riesgo de consecuencias nocivas para el usuario. Otra clasificación que nosotros podemos tener es esta en cuanto a letalidad, tamaño, fórmula, a lo mejor en muchas ocasiones encontramos esto en insecticidas. Hoy por hoy, aún las verduras que nosotros llegamos a consumir, pues son fumigadas, ¿no? Y también es importante que el manejo de esta fruta, de esta verdura que llegue a nuestra mesa, pues pueda estar en un rango, vamos a decirlo así, del recomendado. ¿Y dónde lo vamos a ver? En las instrucciones de cada uno de estos frascos. ¿Para qué? Para evitar que puedan tener una intoxicación. Intoxicación o abuso de sustancia. La intoxicación es la condición que sucede al administrar drogas psicoactivas que produce perturbaciones a nivel de conciencia cognitivo, perceptivo, afectivo o conductual u otras funciones y reacciones psicológicas. Estas perturbaciones se relacionan con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia y las reacciones aprendidas por esta. Además, se resuelve con el tiempo con recuperación completa, excepto si hay daños en tejidos u otras complicaciones. La complicación puede inducir a traumas, broncoaspiraciones, delirios, comas, convulsiones y lo más bajo, un rash, ¿no? La comezón, la picazón que llega a dar. Y la naturaleza de estas complicaciones depende de la clase farmacológica de la sustancia y de su vía de administración. Algo muy simple, cuando vamos también al médico, nos pregunta después de alguna dolencia o algún padecimiento con el que llegamos, nos pregunta si somos o no somos alérgicos a alguna sustancia. ¿Qué significa esto? Que
para evitar que nosotros caigamos en un estado de intoxicación, debemos hacer referencia y debemos tener bien identificado este tipo de medicamentos que nos puedan llegar a afectar. Sin embargo, a como está hoy por hoy la juventud, bueno, ellos buscan utilizar medicamentos que son muy fáciles de encontrar en casa y que obviamente no voy a hacer mención de ellos en este apartado, pero son muy fáciles de encontrar y de esta forma ellos se dopan, se drogan y entran en un estado de semi-inconsciencia o de conciencia, pero con algunas alteraciones, vamos a decirlo así, en su carácter. Ahora, en este apartado vemos qué es tóxico o venenoso. Ambos términos refieren a compuestos químicos que se introducen en el organismo y causan efectos dañinos, incluyendo hasta la muerte. Estas son sus primordiales diferencias. Una sustancia venenosa, para que una sustancia química pueda considerarse venenosa, debe tomarse en dosis y de manera que produzca un efecto nocivo en los tejidos y en los órganos. Sustancia tóxica. El efecto tóxico normalmente se determina por diferentes factores. Uno de los factores principales a tener en cuenta es la dosis letal. Este índice de toxicidad está generalmente compuesto por la DL50, la dosis letal mediana. Este indicador precisa si la dosis de la sustancia analizada ha sido letal para el 50% de los animales de laboratorio tratados con este tóxico, o en muchas ocasiones también el mal manejo de estas sustancias pueden traer como consecuencia una intoxicación masiva. Desafortunadamente nos hemos enterado por las noticias en diversas ocasiones como algunas escuelas, algunos lugares, algunos restaurantes pueden llegar también un grado de toxicidad al consumir determinados alimentos, que por ende pues fueron a lo mejor fumigados de una manera incorrecta o no dejar reposarlos para poder posterior limpiarlos, sacarlos al mercado y entonces sí poder consumirlos de una manera tranquila. Aquí podemos ver, quise ilustrarlo, el tema de a lo mejor tomar un matazacate, un herbicida, cómo puede llegar a caer en un estado de inconsciencia hasta llegar al hospital. Si está a tiempo, pues puede haber un lavado de estómago, caso contrario, cuando hablamos de algún medicamento también trae contraindicaciones de si hay intoxicación o si se pasa de la dosis, no induzca el vómito, ¿no? Eso también son cuestiones que pueden en algún momento dado alertarnos sobre los grados, los tipos y la peligrosidad de la intoxicación. Ahora, este tema que vamos a ver ahorita es muy, desafortunadamente muy común, ¿no? ¿Cómo diagnosticar el envenenamiento? Deben aplicarse criterios relevantes, como es el criterio de anamnesis clínica, que esta va a recopilar toda la información sobre las sustancias, los lugares y las posibles situaciones de intoxicación durante el examen objetivo. Por ejemplo, es posible que se sienta el olor de las sustancias a nivel de las membranas mucosas, el aliento o los vómitos, como es el caso del alcohol o del cianuro, que desprenderá un olor a almendras amargas, y en caso de envenenamiento corrosivo, por ejemplo, se identificarán abrasiones en la zona de la boca con la formación de burbujas y corrosiones en el área de contacto. En muchas ocasiones, cuando una persona llega a privarse de la vida al ingerir alguna sustancia, pues por ende el tema de la boca, toda la parte de la garganta y en muchas ocasiones al realizar la autopsia podemos determinar también cómo los órganos pueden llegar a ser afectados por este líquido que camino a el estómago comienza a hacer este tipo de afectaciones. Ahora, existen también criterios que pueden manejarse para el ejemplo de indicar las orientaciones, excluir el envenenamiento si la causa no podría ser atribuida a veneno, aneurisma, infarto, apoplejía masiva, o tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, ¿no? Y confirman el envenenamiento de lesiones anatómicas encontradas con características de la sintomatología clínica del envenenamiento por sustancia y los resultados obviamente que nos va a arrojar el análisis clínico así lo confirmará. Se sentirán olores particulares, como les decía hace un momento también, el amoníaco durante la apertura del cadáver, o se podrán observar enrojecimientos color cereza de los tejidos y músculos en las intoxicaciones por monóxido de carbono. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando estamos practicando la autopsia.
El criterio químico toxicológico, este se va a identificar en la sustancia específica en vasos sanguíneos, sangre, en orina, encontrarse con la naturaleza de los signos clínicos que se puedan encontrar. Cuando exista esta sospecha, puede buscarse específicamente una sustancia en particular y puede evaluarse la cantidad de esta sustancia en el cuerpo. Y bueno, existirán sustancias de abuso que producen intoxicaciones, como los opiáceos y la cocaína, las drogas de diseño o síntesis, la cannabis, el LSD y las drogas psicodélicas, inhalantes o el propio alcohol. Estos como tal pueden llegar a causar intoxicaciones que van desde mínimas, medianas y máximas, hasta lo más grave, que es poner en riesgo la vida. Y por eso hablamos de la droga, del alcohol, como una droga. Lo podemos ver simulado en esta imagen. Y como hoy por hoy también en materia de, en muchas ocasiones, que un accidente pueda consumarse es también por venir alcoholizado. Y aquí vemos en esta imagen cómo le están haciendo la prueba de el alcoholímetro para determinar cuánto alcohol trae en el cuerpo. Estos métodos de análisis de la alcoholemia son un control de alcoholemia y otras sustancias de abuso que se realizarán tras tener algún hecho ilícito. Y esto podrá hacernos de una forma buscar otra vez el nexo e involucrar a la persona que está bajo los efectos de esta sustancia y que en muchas ocasiones puede llegar a causar accidentes de tránsito, accidentes laborales y delitos contra las personas en varios y en todas sus índoles. Agradezco mucho, como siempre, la atención prestada y la compañía en espera de que esta segunda sesión pueda ser de mucha ayuda para ustedes. Quedo, como siempre, a sus agradables órdenes.